¿Alguna vez te has preguntado por qué te sientes más en paz cuando decides no contar ciertas cosas con el paso del tiempo? Uno aprende que la calma se encuentra muchas veces en el silencio. No porque tengamos miedo de hablar, sino porque aprendemos a valorar la tranquilidad, el respeto y la discreción. A esta edad, ya no necesitamos demostrar nada a nadie. Lo que queremos es paz, relaciones sinceras y una vida sin complicaciones innecesarias. Hoy queremos conversar contigo sobre algo que parece simple, pero que puede marcar una gran diferencia en tu bienestar, las cosas que es mejor guardar para uno mismo. No todo lo que pensamos, sentimos o vivimos necesita ser contado. Compartir demasiado a veces abre la puerta a envidias, malos entendidos o incluso sufrimientos que podríamos haber evitado. Por eso, en este video, hablaremos de 14 cosas que, con sabiduría, conviene mantener en privado. Lo hacemos con cariño, desde la experiencia, sin juicios ni consejos vacíos. Solo queremos que te sientas acompañado y que puedas reflexionar, con calma, sobre qué es lo que vale la pena compartir y qué es mejor guardar en el corazón. Tómate este momento para ti. Escucha con serenidad. No venimos a decirte lo que tienes que hacer, sino a recordarte que tu vida te pertenece y que cuidarla también es aprender a callar a tiempo. Comencemos. Número 1. Detalles financieros. Hoy en día, muchas personas comparten cosas muy personales en Internet o con conocidos, pero cuando se trata del dinero, conviene ser más reservados. No es por desconfianza, sino por precaución. Compartir cuánto ganamos, lo que tenemos o lo que hemos conseguido económicamente puede causar problemas sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, hay personas que pueden sentir envidia al escuchar que recibiste una herencia, que te aumentaron el sueldo o que compraste algo costoso. Esto puede provocar que esa persona se aleje, que cambie su trato contigo o incluso que te guarde rencor. No porque tú hayas hecho algo malo, sino porque se siente incómoda con su propia situación. Además, hay muchas estafas hoy en día. Hay quienes se aprovechan de cualquier información que escuchen o lean. Basta con decir algo sobre tus ahorros o tus ingresos para que alguien con malas intenciones intente engañarte. A veces lo hacen por teléfono, por correo o incluso a través de conocidos. Por eso es mejor no hablar de esos temas con cualquiera. También está el tema de los juicios. Hay quienes, al saber que tienes deudas, piensan mal sin saber tu historia. Otros, al ver que te va bien, piensan que estás obligado a ayudarles. Y no siempre es así. Uno puede tener sus propios compromisos, gastos y responsabilidades. En el trabajo, contar cuánto ganas puede traer problemas con compañeros o jefes. Puede despertar celos o cambiar la manera en que te tratan. Incluso en la familia. Hablar mucho de dinero puede crear tensiones o malos entendidos. Por eso, es mejor tener una actitud discreta. No hace falta esconder nada, pero tampoco es necesario contarlo todo. Cada uno decide a quién le cuenta sus cosas, y eso está bien. Hablar de dinero es algo delicado, y no todos lo toman de la misma manera. Si somos cuidadosos con lo que compartimos, evitamos muchos problemas. Así podemos conservar nuestras amistades, protegernos de fraudes y mantener relaciones sinceras, basadas en el cariño y no en el interés. También es importante pensar en la cultura actual. Hoy se comparte todo: fotos, noticias, logros. Pero no todo debe hacerse público. El dinero es un tema que conviene tratar con calma, en privado, y solo con personas de confianza. Ser discreto no es falta de sinceridad. Es una forma de cuidarse y de respetar a los demás. A veces, compartir menos es una manera de vivir con más tranquilidad y con menos preocupaciones. Pensando bien en esto, uno se da cuenta de que al hablar menos sobre dinero, se evitan muchas complicaciones, se vive con más paz, se conserva la dignidad y se protegen los vínculos verdaderos. Número 2. Planes futuros. Contar nuestros planes, ya sean personales o profesionales, puede parecer algo bueno.
Uno piensa que al decirlos en voz alta, se siente más comprometido o incluso más apoyado. Pero la verdad es que contarlos demasiado pronto puede traer complicaciones que muchas veces no imaginamos. A veces creemos que no pasa nada por compartir nuestras ideas, pero hacerlo antes de tiempo puede terminar jugando en contra. Hay que tener claro que no todos necesitan saber lo que estamos pensando hacer, sobre todo cuando ese plan aún no está definido del todo. En un mundo donde todo se difunde rápido y donde todos opinan sin pensarlo, hablar antes de que algo esté bien maduro es arriesgarse a perder el rumbo. Una sola opinión puede sembrar dudas. Un comentario fuera de lugar puede quitarnos el entusiasmo. Y eso, después de cierta edad, pesa más de lo que parece. También hay que considerar que hay personas que, sin buscar hacer daño, quieren decirnos qué hacer o cómo hacerlo. Lo hacen creyendo que ayudan, pero lo cierto es que muchas veces nos desvían. Eso no va a funcionar. Yo no lo haría. Es mejor esperar. Son frases que suenan seguido y que si uno no está firme, terminan debilitando la motivación. No siempre hay mala intención, pero eso no cambia el resultado. Y después están los que sí actúan con interés. Personas que escuchan nuestros planes y los ven como una oportunidad para adelantarse. Tal vez copian la idea o la presentan como propia. Eso pasa en la vida y también en el trabajo. Por eso, proteger nuestras ideas mientras se están formando es una medida de sentido común. Decir algo antes de tiempo también puede quitarle fuerza al impacto. Cuando presentamos un proyecto o compartimos un logro, el factor sorpresa puede ser clave. Si todo el mundo ya sabía lo que estábamos haciendo, entonces ese efecto se pierde. En cambio, cuando lo guardamos hasta que esté bien preparado, el resultado puede ser mucho más efectivo, más valorado. Hay otro riesgo: las opiniones ajenas. A veces buscamos consejo. Y está bien. Pero recibir demasiadas opiniones puede confundirnos. Nos lleva a cambiar cosas que ni siquiera necesitaban cambiarse. Y si las personas que opinan no entienden bien nuestra idea, sus sugerencias pueden ser más ruido que ayuda. Por eso, hay que tener cuidado a quién le contamos qué y en qué momento lo hacemos. En algunos casos, compartir ideas demasiado pronto impide protegerlas bien. En sectores donde la creatividad es importante, contar algo que aún no está registrado o patentado puede hacer que otro se adelante. Si uno espera, puede prepararse mejor, registrar lo necesario, organizar una presentación adecuada y tener todo listo para hacerlo oficial, sin miedo a que se lo roben o lo arruinen. Por eso, conviene desarrollar una actitud prudente. Pensar 2 veces antes de hablar. Preguntarnos: ¿es necesario que esta persona sepa esto ahora? ¿Estoy listo para que esta idea esté en boca de otros? ¿Qué pasaría si alguien intenta intervenir? ¿O si recibo demasiadas críticas cuando aún no he empezado? Esas preguntas ayudan a poner límites y a proteger lo que todavía está en proceso. No se trata de esconder cosas ni de vivir con desconfianza. Se trata de cuidarnos, de respetar nuestro propio ritmo, de saber que no todo necesita ser compartido en cuanto aparece en nuestra mente. Al reservar ciertos planes, ganamos tiempo, claridad y tranquilidad para ir ajustando según lo que va pasando. Y cuando llegue el momento, lo mostraremos con seguridad. Por eso, al hablar menos y actuar más, protegemos nuestra energía, evitamos frustraciones y caminamos con más firmeza. Contar menos no es cerrarse, es elegir con sabiduría qué decir, a quién y cuándo. Esa es una lección que el tiempo nos enseña y que vale la pena recordar. Número 3. Problemas familiares. Cuando hay problemas en la familia, es muy fácil sentir la necesidad de contarlo fuera, de buscar consejo, apoyo o simplemente alguien que nos escuche. A nuestra edad, muchos hemos vivido momentos así, pero contar los conflictos familiares a personas ajenas, aunque parezca algo normal, muchas veces complica más que ayuda. Son temas delicados,
muy personales, y no todo el mundo entiende lo que pasa dentro de una casa. Por eso, es mejor tratar estos asuntos con calma y sobre todo, con discreción. Cada familia tiene su historia, su carácter, sus heridas, lo que puede funcionar para una. No necesariamente sirve para otra. Hay personas que opinan con buena intención, pero no tienen toda la información. Y sus consejos, lejos de ayudar, pueden empeorar el ambiente. A veces uno termina sintiéndose juzgado o incluso avergonzado, solo por haber abierto el corazón con quien no debía. Además, existe el riesgo de que lo que se dice en confianza acabe siendo usado en tu contra. En pueblos pequeños, en círculos sociales cerrados o en entornos de trabajo, no falta quien quiera aprovechar esa información para hablar mal o para hacerte quedar como alguien inestable o problemático. Una discusión entre hermanos, una tensión con un hijo o una diferencia con la pareja puede ser interpretada fuera de contexto y dañar tu imagen personal o profesional. Y también hay que pensar en lo que pasa dentro de la familia. Si un hijo, un nieto o tu pareja se entera de que hablaste de ellos con otros, puede sentirse traicionado. Esa confianza, una vez rota, no siempre se recupera. Se pierde algo que es muy difícil reconstruir. Y cuando la confianza se va, la unión familiar se debilita. Por eso, mantener en privado los asuntos de la familia no es esconderlos. Es una forma de proteger a los que queremos. Todos necesitamos un espacio donde podamos hablar con libertad, sin miedo a ser criticados ni observados desde fuera. Un hogar debe ser eso, un lugar seguro donde se puedan tratar los problemas de frente, pero sin público, cuando los conflictos se hablan entre quienes los viven, con respeto y sinceridad. Se abren caminos para solucionarlos. A veces hace falta tiempo, otras veces, silencio. Pero siempre es mejor que la familia intente resolver sus asuntos dentro, sin que terceros se metan. Esto no significa que no se pueda pedir ayuda si se necesita, pero esa ayuda debe venir de alguien que entienda la situación con profundidad y que sepa guardar silencio. Alguien de confianza, que no lleve lo que le cuentes a otras personas. La familia es un tejido delicado. Cada hilo cuenta. Y cuando uno de esos hilos se rompe por hablar de más, todo el conjunto se resiente. Los desacuerdos son parte de la vida. Lo importante es cómo se manejan. Y a nuestra edad, sabemos que no hay nada más valioso que un entorno familiar donde uno pueda ser uno mismo, con sus errores y aciertos, sin temor al juicio de los demás. Por eso, decidir no contar ciertos problemas fuera de casa no es debilidad, es sabiduría, es respeto, es cuidar lo que más importa, aunque a veces cueste, porque una familia fuerte no es la que no tiene problemas, sino la que los enfrenta unida, sin exponer sus heridas a ojos ajenos. Y eso es algo que solo se aprende con los años. Número 4. Salud lo personal. Hablar de nuestra salud no es cualquier cosa. No es un tema fácil. A cierta edad, sabemos muy bien que el cuerpo cambia, que aparecen molestias, diagnósticos, tratamientos. Y cuando uno ya ha pasado por mucho, sabe que contar lo que le pasa no siempre trae alivio. A veces, abrir la boca sobre algo tan personal solo complica las cosas. La salud, sea física o mental, forma parte de lo más íntimo de una persona. Afecta cómo vivimos el día a día, cómo nos sentimos con los demás y cómo los demás nos miran. Por eso, decidir si contamos o no algo relacionado con nuestra salud no debería tomarse a la ligera. No se trata de tener miedo, se trata de tener cuidado. Uno de los peligros de hablar abiertamente sobre nuestra salud es que muchas personas, aunque no lo digan, juzgan. Y ya tiene depresión. Le han diagnosticado algo crónico. Tiene un problema mental. Dicen algunos con ligereza,
sin saber lo que eso significa de verdad. Y eso puede doler. Porque no todo el mundo entiende, y lo que no se entiende se critica o se aparta. Hay enfermedades que siguen siendo mal vistas, no porque lo merezcan, sino porque hay ignorancia. Hablar de ciertas condiciones puede hacer que te vean como alguien débil, inestable o incluso poco fiable. Eso puede cerrarte puertas. En el trabajo, por ejemplo, un jefe puede pensar, mejor no contar con él para este proyecto, no vaya a hacer que se ausente por su problema. Y eso, aunque tengas toda la capacidad del mundo, también puede afectar nuestras relaciones. Personas que antes se acercaban, ahora se alejan. Algunos, por no saber cómo ayudarte. Otros, simplemente por prejuicio. Y tú, que contaste algo en confianza, te quedas con una sensación de exposición que no esperabas. Por eso es tan importante tener el control de lo que uno cuenta y a quién se lo cuenta. Hay momentos en los que es mejor callar. No porque lo que tengamos sea una vergüenza, sino porque aún no estamos listos para compartirlo. O porque simplemente no queremos explicaciones, preguntas, ni miradas diferentes. Es nuestro derecho. Nadie tiene por qué saberlo todo. Tú decides cuándo y con quién hablar. Preservar la dignidad también forma parte de esto. Hay situaciones de salud que cambian la manera en que nos vemos a nosotros mismos. A veces, enterarse de un diagnóstico nos golpea por dentro. Y si encima tenemos que lidiar con la mirada de los demás, se vuelve más duro aún. Por eso, mantener ciertos temas en privado ayuda a que podamos aceptar lo que nos pasa con calma y a nuestro ritmo. Y no solo cambia cómo nos ven, también cambia cómo nos sentimos con nosotros mismos. Vivimos en una sociedad que valora mucho la energía, la juventud, el estar bien. Entonces, cuando aparece una enfermedad, podemos sentir que perdemos valor, que somos menos. Eso no es verdad, pero es lo que uno siente. Y por eso proteger nuestra privacidad también protege nuestra autoestima. Compartir solo con personas de mucha confianza, en espacios seguros, puede marcar la diferencia. Ahí donde no hay juicio, uno se siente acompañado. Y ese apoyo real, sincero, sí ayuda. Lo otro, lo superficial, lo curioso, lo crítico, no. Al final, cuanto más sepamos sobre estos riesgos, mejor elegiremos. Contar algo de salud no debería ser automático. Hay que pensarlo, valorarlo y hacerlo si realmente sirve. Si no, mejor guardar silencio, no para esconder, sino para cuidarse. Y cuidar nuestra y salud también es eso, decidir con sensatez qué decir, a quién y cuándo. Porque aunque tengamos una dolencia, una condición o una etapa difícil, seguimos teniendo derecho a que se nos respete, se nos escuche y se nos mire con la misma dignidad de siempre. Eso nadie nos lo puede quitar. Número 5. Conflictos personales. Cuando hay un conflicto con alguien, muchas veces sentimos la necesidad de contarlo. Queremos desahogarnos, sentir que alguien nos escucha o nos da la razón. Pero hay que tener cuidado. Sacar los conflictos a la luz pública puede traer más problemas que soluciones. A nuestra edad, ya sabemos que no todo se arregla hablando con todo el mundo. Hay cosas que se resuelven mejor en privado, con calma y con respeto. Vivimos en una época donde todo se sabe en segundos. Una discusión en familia, un malentendido con un vecino o un desacuerdo en el trabajo puede acabar siendo tema de conversación en sitios donde no debería. Y eso no solo afecta nuestra imagen, también cambia la forma en que los demás nos miran. Incluso personas que antes nos respetaban. Si ese señor siempre está peleando, mejor no contar con él, siempre tiene problemas. Son frases que se dicen fácilmente cuando uno expone sus conflictos en voz alta. Y una vez que se empieza a crear esa imagen, cuesta mucho cambiarla. Ser vistos como personas difíciles puede cerrarnos puertas,
incluso sin querer. También pasa que, cuando un problema se vuelve público, se hace más grande de lo que era. Un malentendido entre dos personas puede terminar involucrando a muchos más. Y con cada nueva voz, con cada nueva opinión, todo se complica. Lo que antes se podía resolver con una conversación, ahora necesita explicaciones, aclaraciones y, a veces, hasta distancia. Por eso es mejor resolver los conflictos con discreción. Hablar con la persona implicada. Escuchar. Decir lo que uno siente sin necesidad de testigos. Así hay más posibilidad de que las cosas se arreglen. No se trata de callar lo que duele, sino de elegir bien con quién hablarlo. Y sobre todo, de no hacerlo público cuando aún se puede arreglar en privado. Cuando uno es discreto con sus problemas, cuida también a los demás. Evita avergonzarlos. Evita que se sientan expuestos. En una familia, por ejemplo, hablar fuera de casa de lo que pasa dentro puede herir a los tuyos. ¿Por qué contaste eso? Te pueden decir, y con razón, hay cosas que solo se entienden desde dentro. Y una vez que se pierde la confianza, cuesta mucho recuperarla. En el trabajo pasa lo mismo. Si vas contando todo lo que no te parece bien, lo que hace mal tu jefe o tus compañeros, puede que un día nadie quiera trabajar contigo. No porque seas malo, sino porque ya no confían en ti. A veces, el silencio no es cobardía, es respeto, es madurez. Es entender que no todo se arregla con gritar más fuerte. Cuando elegimos resolver las cosas con respeto y sin hacer ruido, mostramos quiénes somos. No necesitamos demostrar nada. Lo que queremos es vivir en paz, tener relaciones sanas. Y si no se puede solucionar todo, al menos sabremos que lo intentamos de forma correcta, sin dañar a nadie más. También es cierto que hay momentos en los que uno necesita hablar, sentirse acompañado. Pero una cosa es hablar con alguien de confianza, y otra muy distinta es hacer público lo que debe quedar entre dos. En estos tiempos donde todo se comparte, donde todo se comenta, ser prudente es casi un acto de rebeldía, pero una rebeldía sabia. Si tienes un problema, resuélvelo con quien corresponde. Si necesitas apoyo, busca a alguien que te escuche sin juzgar. Y si no se puede arreglar, al menos no lo hagas peor. A nuestra edad, lo que más importa es vivir tranquilo. Y para eso, a veces lo mejor que puedes hacer con un conflicto es guardarlo donde no haga más daño, ni a ti, ni a los demás. Número 6. Actos de generosidad. Hoy en día, mucha gente da importancia no solo a lo que uno hace, sino a cómo se ve lo que hace. Parece que si no se publica o no se cuenta, no vale, pero la verdad, sobre todo cuando hablamos de ayudar a otros, es que lo más valioso no siempre necesita ser visto. Al contrario, a veces cuanto más silenciosa es la ayuda, más limpia y más honesta resulta ser. Cuando uno hace algo bueno, sin esperar que lo aplaudan, ese gesto cobra más fuerza. No se trata de esconder lo que uno hace, sino de hacerlo sin convertirlo en un espectáculo. Ayudar sin necesidad de que te den las gracias en público, sin fotos, sin palabras grandes. Eso dice mucho de la persona que ayuda. Dice que lo hace porque le nace, no porque quiere ser admirado. Yo prefiero que nadie lo sepa, decía un vecino mayor cada vez que dejaba comida a la puerta de alguien que la necesitaba. Y tenía razón, porque cuando uno da desde el corazón, lo que importa no es que lo vean, sino que realmente llegue a quien lo necesita. Hay personas que reciben ayuda y se sienten incómodas, si eso se sabe. No es fácil aceptar apoyo cuando uno está pasando por un mal momento. Y si encima se entera medio barrio, eso puede hacer que la persona se sienta expuesta, señalada o incluso humillada. Por eso, cuando ayudamos sin hacerlo público, también estamos cuidando la dignidad de quien recibe. Además, hay algo que debemos tener presente hoy en día. Con tantas redes sociales y tanto postureo,
Muchas veces los actos buenos se usan para lucirse, y eso genera desconfianza. La gente empieza a pensar que todo lo que se hace es por imagen. Y así, hasta las buenas intenciones se vuelven sospechosas. Por eso, cuando uno ayuda en silencio, está protegiendo algo más grande, la confianza en la bondad. También hay que decir que hacer las cosas en privado fortalece nuestro carácter. Porque cuando damos sin esperar nada a cambio, estamos practicando algo que no todos saben hacer: la humildad. Dar sin hacer ruido es una forma de disciplina personal. Nos recuerda que lo importante no es lo que parecemos, sino lo que realmente somos. No estamos diciendo que todas las formas de caridad pública estén mal. Hay campañas y acciones que necesitan visibilidad para funcionar. Reunir fondos. Llamar la atención sobre una causa justa. Todo eso tiene su lugar. Pero hay que saber equilibrar. Si hacemos todo para que los demás nos miren, corremos el riesgo de olvidar el verdadero motivo por el que empezamos a ayudar. Por eso, mantener algunos actos de generosidad en la intimidad no es un capricho, es una elección de vida. Una forma de decir: lo hago porque quiero ayudar, no porque quiero que me aplaudan. Es un reflejo de quién somos y de qué clase de personas decidimos ser. Y lo más curioso es que cuando uno da así, en silencio, sin esperar nada, lo que recibe es mucho más profundo. Paz, satisfacción, alegría de la buena, porque uno sabe, en lo más hondo, que ha hecho lo correcto. Y eso, con los años, se valora cada vez más. Vivir con esta forma de dar también enseña a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los que vienen detrás. Les muestra que ayudar no es cuestión de fama, sino de humanidad, que lo valioso no siempre hace ruido, y que la verdadera generosidad se reconoce, aunque no se vea. Número 7. Vida amorosa. Hoy en día es muy común ver cómo la gente habla abiertamente sobre su pareja, lo que hacen, lo que sienten, cuándo discuten y cuándo se reconcilian. En las redes sociales, muchos exponen hasta el más mínimo detalle, pero cuando uno ya tiene una edad, entiende que no todo se debe contar. Hay cosas que, si se guardan para uno y para la otra persona, se cuidan mejor. Hablar demasiado sobre una relación puede parecer algo inocente, pero no lo es. La relación de pareja se sostiene en momentos privados, en cosas que solo saben los dos, si esos momentos se hacen públicos. Algo se rompe. La confianza ya no es la misma. Lo que era especial se vuelve comentario de otros. Uno puede sentir que lo más íntimo se ha vuelto banal. Como si todo eso que se vivía en silencio ya no tuviera ese valor. Cuando otros empiezan a opinar sobre lo que deberían o no deberían hacer juntos, todo se complica. Siempre hay alguien que dice: yo en tu lugar haría esto. O eso no te lo puedes permitir. Y cuando esas voces entran en la pareja, es difícil escucharse entre ustedes. Lo que debería resolverse entre dos, termina convirtiéndose en un problema hablado por muchos. Eso genera presión, incomodidad, distancia. Hay momentos en los que una pareja atraviesa dificultades, discusiones, inseguridades, etapas más sensibles. En esos momentos lo que se necesita es comprensión, tiempo y espacio. No críticas, ni opiniones ajenas, ni tener que cuidar lo que se dice por si se malinterpreta. Compartir todo públicamente solo suma peso y puede dañar más de lo que ayuda. La confianza crece cuando ambos saben que lo que dicen o sienten no va a salir de casa, que pueden hablar sin miedo a ser juzgados por terceros. Ese tipo de seguridad es la que sostiene las relaciones verdaderas. Porque uno se abre con libertad, sabiendo que está siendo escuchado desde el cariño, no desde el juicio o el comentario fácil. También es importante el respeto. Cuando uno decide no contar los detalles de la vida en pareja, lo hace por respeto a la otra persona, porque entiende que hay partes que no se deben compartir con nadie más, porque lo que se vive entre dos, si se cuida, dura
si se expone todo el tiempo, se desgasta. El respeto se muestra también en lo que se calla. A veces, cuando la relación va bien, puede haber ganas de mostrarlo al mundo. Mira qué bonito gesto tuvo. Qué feliz estoy con esta persona. Pero incluso eso, si se hace sin medida, puede traer consecuencias. Hay quienes envidian, hay quienes critican y hay quienes simplemente no entienden. Y uno no está obligado a dar explicaciones sobre su felicidad. Por eso, saber qué contar y qué no es una forma de amar. Cuidar el vínculo es también protegerlo del ruido, de las miradas, de los juicios. Y eso, con los años, se valora más, porque uno ya sabe que lo verdaderamente importante no necesita ser mostrado, solo vivido. Y mientras más se respeta ese espacio íntimo, más fuerte se vuelve la relación. Número 8. Opiniones sobre los demás. Cuando opinamos sobre otras personas, sobre todo si lo que decimos no es bueno, estamos entrando en un terreno delicado. Y a nuestra edad, ya sabemos que hablar sin pensar puede traer consecuencias que después cuestan mucho reparar. Por eso, conviene ir con cuidado. No todo lo que uno piensa hace falta decirlo en voz alta. A veces, guardarse una opinión es un acto de respeto, no de cobardía. Una palabra mal dicha puede causar un daño que ya no se arregla. Puedes creer que estás comentando algo sin importancia, pero la otra persona lo entiende de otra manera. Se ofende, se distancia, y la relación ya no vuelve a ser igual. Y lo peor es que eso puede pasar incluso con gente que queremos mucho. Hijos, hermanos, amigos de toda la vida. Basta con una frase fuera de lugar para que algo se rompa. Vale la pena. También es bueno recordar que cada persona lleva su lucha. Lo que vemos desde fuera no es toda la historia. Criticar sin conocer a fondo es injusto. Cuando uno se guarda la opinión, está reconociendo que no lo sabe todo, que el otro puede estar pasando por algo que ni imaginamos. Y ese reconocimiento es una forma de mostrar respeto, de no hacer juicios rápidos, de dejar espacio para la comprensión. Hay veces en que lo que opinamos viene de dentro, sí, pero de dentro de nuestras propias heridas, de nuestras frustraciones o de cosas que nos han pasado antes. Por eso, callar no siempre es callar por el otro. A veces es escucharnos a nosotros mismos y preguntarnos, ¿por qué pienso esto? ¿O realmente tengo razón? ¿O es solo cómo me siento hoy? Ese momento de pausa puede enseñarnos mucho. Y si de verdad hay un problema con alguien, lo mejor es hablar directamente con esa persona. Con calma, sin levantar la voz, sin acusar. Decirle, me gustaría contarte algo que me preocupa, es mejor que decirle a otros, fulano siempre hace esto o aquello. Resolver las cosas cara a cara fortalece las relaciones. Hablar por detrás solo las debilita. Cuando uno elige no hablar mal de los demás, está construyendo un entorno más sano, donde las personas se sienten seguras, sin miedo a que las critiquen a sus espaldas. Ese tipo de ambiente, de confianza, se valora mucho, porque todos necesitamos sentir que se nos respeta, incluso cuando no somos perfectos. También es bueno pensar qué tipo de ejemplo damos. Si criticamos a los demás, los que están cerca pueden hacer lo mismo con nosotros. Pero si mostramos respeto, si preferimos el silencio a la crítica, entonces estamos enseñando algo mejor. Y eso no pasa desapercibido. Hablar menos de los defectos ajenos y mirar más hacia adentro nos ayuda a crecer, a mejorar como personas, a tener relaciones más sinceras, a vivir con más paz, en vez de juzgar, entender. En vez de hablar de alguien, hablar con él. Así se construye un entorno donde todos pueden sentirse valorados y escuchados. Y eso, a esta altura de la vida, es algo que no tiene precio. Número 9. Decisiones de carrera. A nuestra edad, muchos ya han recorrido una buena parte del camino profesional.
Pero aún así, cada decisión que se toma puede cambiar el rumbo de lo que viene. Por eso, es importante hablar de algo que a veces no se comenta con suficiente claridad, cuándo conviene contar nuestros planes laborales y cuándo es mejor guardárselos. Contar a los demás lo que uno piensa hacer con su trabajo puede parecer algo inocente. Uno lo hace por costumbre o por buscar consejo. Pero lo cierto es que, en muchos casos, hablar antes de tiempo puede complicarlo todo. No porque uno tenga enemigos, sino porque hay entornos donde la competencia es fuerte. Y mostrar nuestras intenciones demasiado pronto puede abrir la puerta a que otros se adelanten o incluso nos cierren el paso. Imagínate que estás pensando en postularte para un nuevo puesto. Lo comentas con alguien y sin mala intención, esa persona se presenta también. O peor aún, corre la voz y otro lo hace primero. No porque te quieran mal, sino porque ven una oportunidad. Y en el mundo laboral, eso pasa. Algunos incluso se posicionan antes que tú, hablando con jefes o tomando protagonismo justo cuando tú apenas ibas a dar el paso. Por eso, guardar silencio en ciertos momentos no es desconfianza, es estrategia. Muchas oportunidades aparecen en momentos muy concretos. Si uno tiene margen para pensar y actuar, sin que los demás estén encima, es más fácil moverse con libertad. Cuando nadie espera lo que vas a hacer, tienes más espacio para actuar sin presión y sin que te miren con lupa. Además, hay otro aspecto que con los años se vuelve cada vez más importante: cómo nos ven los demás. La imagen profesional es frágil, y contar cada cambio o intención puede dar una imagen que no siempre conviene. Hay que elegir cuándo hablar, cómo decirlo y a quién. Eso nos permite mostrar nuestros logros en el mejor momento y evitar interpretaciones erróneas o comentarios maliciosos. También hay que pensar en las negociaciones, ya sea que estés pidiendo un aumento, cambiando de rol o planteando un nuevo proyecto. La discreción te da fuerza. Si los demás no saben todo lo que tienes entre manos, tienes más control. Por ejemplo, si ya te han ofrecido algo en otro sitio y no lo cuentas, puedes negociar desde una posición más firme, sin parecer desesperado. Y si estás montando algo por tu cuenta, mejor avanzar en silencio hasta que esté listo. Así evitas que alguien critique, copie o te complique los planes. Contar demasiado pronto también puede poner en un aprieto a otras personas. Tal vez tú confías en un colega o un mentor, pero si ellos escuchan algo que aún no es oficial, pueden verse forzados a guardar el secreto o incluso a actuar como si no supieran nada. Eso genera tensiones, malentendidos y a veces daña relaciones que uno valora. Ser discreto no significa esconderse. Significa saber cuándo es el momento justo para hablar. Significa cuidar no solo lo que haces, sino también cómo eso afecta a tu entorno. Elegir qué decir, a quién y cuándo. Es una forma de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. Con los años, uno aprende que no todo se dice de golpe, que a veces los planes crecen mejor en silencio, y que una carrera profesional no se construye solo con trabajo, sino también con prudencia, paciencia y sabiduría al hablar. Porque a fin de cuentas, no basta con tomar buenas decisiones. También hay que saber cómo las compartimos. Y eso, en muchos casos, puede marcar toda la diferencia. Número 10. Estrategias empresariales. En el mundo de los negocios, donde la competencia no da tregua y muchas veces una pequeña ventaja decide si se gana o se pierde, guardar silencio a tiempo puede ser más valioso que hablar. A cierta edad, uno ya ha visto suficientes ejemplos de buenas ideas arruinadas por contarse demasiado pronto. Y en el caso de una empresa, eso puede costar caro. Cuando una empresa está preparando una estrategia o tiene en mente lanzar un producto nuevo, es clave mantener todo en reserva hasta que esté bien armado. No es cuestión de desconfianza, es sentido común. Si se cuenta antes de tiempo, los competidores pueden adelantarse, copiar, modificar y salir al mercado primero.
Y lo que podía ser un gran paso adelante se vuelve algo común, sin impacto. En sectores donde todo cambia rápido y los productos duran poco tiempo en el mercado. Actuar con rapidez y en silencio es aún más importante. Si alguien se entera de lo que estás por hacer, puede reaccionar, preparar una respuesta y ganarte terreno. Por eso, proteger las estrategias no es solo una medida de seguridad, también es cuidar el futuro. Evitar que otros se aprovechen de tus ideas es parte del juego. Muchas veces, lo que define el éxito de una estrategia no es solo su calidad, sino el momento en que se da a conocer. Si otro se adelanta, todo el trabajo pierde valor, y con él, las ganancias que se esperaban. De ahí que los negocios más sólidos prefieren compartir sus planes solo con quienes saben que no van a traicionar esa confianza. Con algunos se puede hablar de todo, con otros, mejor esperar, decía un empresario mayor. Y tenía razón. Compartir una estrategia solo con socios de verdad, de los que están cuando se gana y también cuando se pierde. Fortalece los vínculos, además, cuando hay confianza. También se recibe ayuda, datos del mercado, contactos, apoyo logístico. Y en tiempos difíciles, esa red puede hacer la diferencia. Cuando una empresa guarda bien los detalles de un lanzamiento, puede generar interés, expectativa y atención del público. La gente quiere saber más, quiere ver qué se trae entre manos. Y cuando por fin se presenta el producto, si todo está bien hecho, la primera impresión suele ser positiva. Esa primera impresión marca mucho. A veces, es lo que hace que un producto se quede o desaparezca. El secreto comercial. En muchos sectores. No es algo raro ni sospechoso, es una práctica valorada. No hace falta patentar todo. A veces, solo hace falta saber callar hasta el momento justo. Y eso no es fácil, pero las empresas que lo logran, que no se apuran en contar lo que aún no está listo, suelen mantenerse firmes, fuertes, innovadoras. No se trata de esconder por esconder. Se trata de proteger lo que cuesta tanto crear. Porque no es lo mismo liderar que ir detrás. Y si uno quiere liderar, necesita visión. Sí, pero también prudencia, saber qué contar, cuándo y a quién. Las empresas que entienden eso, no solo cuidan lo que tienen ahora, sino que preparan el terreno para seguir creciendo mañana. Así que si tienes una idea, un plan o una estrategia que vale la pena, no te apures. Dale forma, fortalécela, y cuando llegue el momento, actúa con firmeza, porque muchas veces, en los negocios como en la vida, el que sabe esperar, gana. Número 11. Experiencias personales significativas. Con los años uno aprende que hay momentos en la vida que no se cuentan a cualquiera. No porque tengamos algo que esconder, sino porque hay vivencias que forman parte de lo más íntimo de nuestra historia. Y cuando algo es tan profundo, tan personal, no se comparte con ligereza. Contarlo sin pensar puede hacer que pierda su verdadero valor. Hay recuerdos, logros, penas o instantes que nos cambiaron por dentro. A veces fue un sufrimiento que superamos. Otras veces, una experiencia espiritual que nos marcó para siempre. También puede ser una decisión difícil que nos hizo ver la vida de otra manera. Todos tenemos algo así, pero si lo contamos a quien no sabe valorar lo que significó para nosotros, puede que lo vea como una simple anécdota, algo sin importancia, y entonces, lo que era sagrado para uno se vuelve común para el otro. Por eso conviene pensar bien con quién compartimos estas partes de nuestra vida. No todo el mundo entiende lo que hay detrás de una mirada, de una lágrima, de una victoria silenciosa. Algunas personas escuchan pero no sienten. Otras opinan sin saber. Y hay quienes, sin mala intención, simplifican lo que para nosotros fue un proceso largo, difícil y muy personal. Bueno, eso le pasa a todo el mundo. Dicen,
y uno se queda con una sensación amarga, como si le hubieran quitado peso y profundidad a algo que nos costó mucho vivir. Compartir lo que uno ha vivido profundamente solo tiene sentido si al otro lado hay alguien que escucha con respeto, sin juzgar, sin interrumpir, alguien que sepa guardar silencio y dar espacio a lo que decimos. Y eso no se encuentra todos los días. Por eso es mejor elegir bien. Reservar nuestras experiencias para quienes nos valoran de verdad, para quienes han demostrado que saben cuidar lo que uno abre con el corazón. Además, cuando uno guarda para sí ciertas vivencias, no es porque tenga miedo, es por cuidado, porque hay heridas que se están cerrando y no conviene tocarlas, porque hay emociones que todavía duelen, aunque no se vean, y porque hay recuerdos que necesitan quedarse dentro, donde uno puede volver a ellos con calma, sin presión, sin tener que explicarlos. A esta edad, sabemos que compartir también es exponerse. Y no siempre estamos para eso. Por eso, tener control sobre lo que contamos es una forma de cuidarnos. No todo tiene que saberse, no todo tiene que salir de nosotros. Elegir qué contar y qué guardar nos da fuerza. Nos permite seguir adelante sin cargar con la opinión ajena, sin el peso de lo que los demás puedan pensar. Hay cosas que solo se entienden cuando se viven. Me dijo una vez un amigo, y tenía razón. Por eso, no siempre hace falta explicar todo. Basta con saber lo que significó para uno mismo. Y si algún día decidimos compartirlo, que sea con alguien que merezca escuchar, alguien que sepa mirar con el corazón. Así, nuestras experiencias siguen vivas, no se vuelven historias vacías, contadas por costumbre. Siguen siendo parte de nosotros, firmes, profundas, intactas. Porque compartir, cuando se hace bien, no nos quita nada. Nos une, nos honra, nos recuerda quiénes somos y por qué seguimos aquí. Número 12. Reacciones a eventos controversiales. A cierta edad. Uno ya ha visto muchas discusiones que empezaron por una simple opinión y terminaron en un gran problema. Por eso, cuando se habla de temas delicados como política, religión o decisiones sociales, conviene tener mucho cuidado. No es cuestión de callar por miedo, sino de saber cuándo hablar, con quién y para qué. A veces, lo que decimos con buena intención puede ser malinterpretado y traer más complicaciones que beneficios. Hoy en día, muchas conversaciones, ya sea en reuniones familiares o en el trabajo, se llenan de temas que dividen. Y cuando alguien expresa una opinión muy fuerte, sin pensar en cómo puede caerle al otro, eso puede encender un conflicto en segundos. Yo lo digo como lo pienso, dicen algunos. Pero no siempre es el momento, ni el lugar. La prudencia no es cobardía, es sabiduría. Hablar sin pensar en el impacto que tendrá lo que decimos puede afectar amistades de años o romper la confianza que tanto costó construir. En el trabajo, por ejemplo, un comentario mal dicho sobre un tema controversial puede cerrar puertas. Incluso entre personas queridas, una palabra mal puesta puede dejar heridas que no sanan fácilmente. Por eso, es mejor pensar antes de hablar. También hay que pensar en el efecto a largo plazo. Una opinión lanzada en voz alta puede quedar en la memoria de otros mucho más tiempo del que imaginamos, y eso puede influir en cómo nos ven, cómo nos tratan, o incluso en si quieren trabajar o convivir con nosotros. En palabras sencillas, nuestras palabras construyen o destruyen puentes. No se trata de esconder lo que uno piensa, sino de saber cómo decirlo. Se puede hablar de cualquier cosa. Sí, pero con respeto. Escuchando al otro y sin necesidad de imponer. Hay formas de decir las cosas que no atacan, que no hieren, que abren espacios para conversar en lugar de pelear. Preguntar en vez de afirmar. Escuchar antes de responder. Y dejar claro que lo que decimos viene de nuestra experiencia, no de una verdad absoluta. Crear un ambiente donde todos se sientan escuchados y valorados
No es difícil, pero requiere práctica. Yo te escucho. Tú me escuchas. Y aunque pensemos distinto, podemos convivir. Esa es la base. A nuestro alrededor hay personas con historias, miedos, valores distintos. Si aprendemos a respetar eso, la convivencia mejora para todos. Hablar con calma, con empatía y sin querer tener siempre la razón, es una muestra de madurez. Elegir cuándo callar y cuándo opinar con delicadeza es parte del saber vivir. No es debilidad, es fuerza interior. Y esa habilidad, una vez que se desarrolla, no solo mejora nuestras relaciones, también deja un ejemplo positivo para los que vienen detrás. Porque con el tiempo, uno aprende que cuidar la paz vale más que ganar una discusión. Número 13. Aspiraciones y sueños. A nuestra edad, los sueños no desaparecen. Siguen ahí. Aunque quizás ya no hablemos tanto de ellos. Algunos los tenemos desde hace décadas. Otros han nacido con los años. Pero todos son valiosos. Y también son frágiles. Sobre todo cuando están empezando a tomar forma. Por eso, hay que pensarlo bien antes de compartirlos con los demás. Porque, aunque parezca algo pequeño, contarlos antes de tiempo puede hacer más daño que bien. No es que tengamos que escondernos, no se trata de vivir en secreto, pero sí de ser cuidadosos. Cuando uno cuenta un sueño en voz alta, todavía sin haberlo trabajado lo suficiente, se expone. Y en ese momento, uno está más sensible, más inseguro. Basta con que alguien diga, eso no es realista, o yo no creo que puedas, para que empiece a dudar. A veces lo dicen sin mala intención, pero lo dicen desde sus propios miedos, no desde los nuestros. Y esas palabras, aunque suaves, pueden enfriar el entusiasmo. Y si no lo logras, no es un poco tarde para eso. Yo conozco a alguien que lo intentó y fracasó. Frases como esas, aunque no sean agresivas, pueden detener a una persona si todavía no tiene bien claro su camino. Por eso, proteger el sueño mientras está creciendo es como proteger una semilla. Se necesita silencio, cuidado y espacio para desarrollarse sin que lo pisoteen. También pasa que, si compartimos demasiado pronto lo que queremos hacer, nos llenamos de opiniones, y no todas ayudan. Algunos aconsejan sin entender lo que realmente sentimos. Otros comparan nuestras ideas con sus propias experiencias, y al final, entre tanta voz, cuesta escuchar la nuestra. Por eso es mejor elegir bien a quién le contamos qué. ¿Y cuándo? Cuando uno guarda sus aspiraciones un poco más. Gana algo muy importante, claridad. Se conecta mejor con lo que quiere, sin estar distraído por lo que los demás piensan. Uno se enfoca, y ese enfoque es lo que da fuerza para seguir. Incluso cuando las cosas se complican, porque los sueños no siempre llegan fácil, pero si uno está decidido, los caminos aparecen. Crecer por dentro sin que nadie opine es una forma de fortalecerse, de comprometerse con uno mismo, sin necesidad de aprobación. Es en ese proceso interno donde se construye la verdadera resistencia, porque cuando llegue el momento de sacar el sueño al mundo, uno ya estará preparado, y esa preparación es la que permite sostenerlo. No hay que apurarse. Compartir una meta cuando ya hemos avanzado, cuando ya hay algo concreto, cambia todo. Ya no estamos contando una idea, estamos mostrando un camino recorrido, y eso genera respeto. Ya no hay tantas dudas. Ya no se mira con escepticismo. Se ve el esfuerzo, el trabajo, la convicción. El tiempo también enseña a esperar, a saber cuándo hablar y cuándo callar, a entender que no todos entenderán nuestros motivos. Pero eso no importa. Lo que importa es avanzar con calma, con firmeza y con respeto por lo que sentimos. Compartir menos. Cuando toca. Es proteger más. Cada uno tiene su ritmo. Y cada sueño necesita su espacio. Al guardarlo con cuidado, no lo estamos escondiendo. Lo estamos alimentando. Para que un día, cuando ya esté listo,
Salga al mundo con fuerza, sin miedo y con sentido, porque lo hemos preparado bien, porque nos hemos preparado bien. ¿Por qué? Al fin y al cabo, los sueños no tienen edad, pero sí necesitan silencio para crecer. Número 14. Información sobre relaciones profesionales. En el trabajo, hay cosas que es mejor hablarlas con cuidado. Una de ellas es la información sobre nuestras relaciones profesionales. Puede parecer que no pasa nada por contar con quién trabajamos o qué pasa dentro del equipo, pero la verdad es que hacerlo sin pensar puede tener consecuencias que afectan tanto nuestra imagen como la de los demás. A nuestra edad, ya sabemos que hablar demasiado rápido o sin filtro no siempre es buena idea. La discreción no es solo una muestra de respeto, es también una forma de proteger lo que uno ha construido con esfuerzo. Si uno empieza a contar detalles de conflictos, acuerdos, comentarios o situaciones internas, corre el riesgo de dañar su propia reputación o la de compañeros que ni siquiera están presentes para defenderse. Por eso, conviene tener presente que en cualquier proyecto o colaboración hay momentos delicados, al principio sobre todo, cuando aún se está trabajando en ideas que no están listas para salir a la luz. Contar algo antes de tiempo puede traer problemas, puede generar rumores, tensiones y hasta malentendidos con personas que ni siquiera estaban involucradas. Yo solo lo dije en confianza, suele decir uno, pero esa confianza puede romperse fácilmente cuando las palabras circulan más de lo que deberían, y lo que era un comentario sin malicia puede acabar causando un problema serio. También puede pasar que alguien escuche algo fuera de contexto y lo entienda mal. Eso pasa mucho. Se sacan conclusiones que no son. Se crean historias que no existían. Y todo por no haber sido prudente al hablar. En equipos donde hay competencia o intereses cruzados, eso puede hacer mucho daño. En cambio, cuando uno actúa con discreción, se gana el respeto de los demás. Se nota quién tiene experiencia y quién no. Se nota quién sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y eso hace que los demás confíen más en uno, porque saben que no va a andar contando todo lo que ve o escucha. Un lugar de trabajo donde la gente se respeta y se cuida entre sí, es un lugar donde todos trabajan mejor. Cuando uno sabe que puede hablar con tranquilidad, sin miedo a que sus palabras sean mal usadas, trabaja más a gusto, y eso es algo que valoramos mucho con los años. Además, los buenos profesionales prefieren entornos donde la privacidad se respeta. Nadie quiere estar en un sitio donde todo se comenta, donde lo personal se convierte en chisme o donde las conversaciones privadas terminan en boca de todos. Por eso, compartir información sobre relaciones profesionales no es algo que se debe hacer a la ligera. Es importante pensar bien qué decimos, a quién se lo decimos y en qué momento. Esa forma de actuar muestra madurez y seriedad, y eso es algo que se valora en cualquier trabajo, sin importar el cargo o la edad. Al final, cuidar lo que decimos sobre nuestro trabajo y sobre las personas con las que trabajamos no solo protege nuestros proyectos, también crea un ambiente más tranquilo, donde se puede trabajar con confianza, con respeto y con menos conflictos. Gracias por haber estado aquí. Si esta charla te ha sido útil y crees que puede servirle a otros, compártela. Y si te interesa seguir escuchando reflexiones como esta, puedes suscribirte. Aquí nos gusta hablar con calma, con respeto y con sentido, porque nunca es tarde para vivir y trabajar con un poco más de serenidad. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este contenido te hizo reflexionar, si sentiste que algunas palabras conectaron contigo o te recordaron algo importante, nos alegra de corazón. Si quieres seguir escuchando temas que invitan a pensar con calma y vivir con más prudencia, te invitamos a quedarte con nosotros. Puedes darle me gusta al video si lo consideras valioso. Dejar un comentario si deseas compartir tu opinión o experiencia. Y suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas charlas. Aquí hablamos sin apuros,
con respeto, con la tranquilidad que da la vida vivida, porque aún queda mucho por decir y muchas cosas que vale la pena callar a tiempo. Nos vemos en el próximo video.